En este contenido de las prestaciones del sistema de seguridad social hablaremos de la pensión. ¿Para qué sirve la pensión? La pensión sirve en casos de pérdida de capacidad productiva originada por la edad o por invalidez. Esta debe protegerse con un seguro que garantice un ingreso adecuado cuando esta situación se presente. ¿Qué es la pensión? La pensión es la suma de dinero que el Sistema General de Pensiones paga de una manera vitalicia hasta la muerte, sea el afiliado o empleado con contrato laboral o trabajador independiente, en los siguientes casos. Los casos en los que se obtiene la pensión son vejez por jubilación, de invalidez por accidentes o por enfermedad que generen incapacidad permanente para trabajar, por muerte, protegiendo a los sobrevivientes. Bueno, y en Colombia hay dos regímenes los cuales aportan o apoyan al cumplimiento de esta prestación. El primero es el régimen de ahorro individual con solidaridad, RAIS. Este es el que o en el que operan las administradoras privadas de fondos de pensión, la AFP, como lo es Colfondos. El segundo es el régimen de prima media, que es el RPM, y es el cual está administrado por Colpensiones. Ya más adelante vamos a ver unas diferencias de por qué o cuál régimen es mejor para ti. Bueno, y acá veremos una de las grandes diferencias o varias de las grandes diferencias que tienen estos regímenes y es, uno, el destino de los aportes. En el RAIS o el régimen de ahorro individual, tus aportes van a una cuenta de ahorro individual que se llama CAI, que es de tu propiedad y eso quiere decir que eres el único dueño de tu ahorro pensional. Por el contrario, el régimen de prima media, el RPM, los aportes van a un fondo común, luego son distribuidos entre los distintos afiliados para pagar las pensiones de todos. En las semanas a cotizar, en el RAIS no hay mínimo de semanas requeridas para cotizar. La pensión dependerá únicamente de tu ahorro y de los rendimientos obtenidos a través del tiempo. Por el contrario, en el RPM, el régimen de prima media, las semanas requeridas para recibir la pensión son de 1.300. Asimismo, la edad para pensionarse en el RAIS, en el régimen de ahorro individual, no hay condición de edad. Lo importante es que el capital de tu cuenta de ahorro individual financie una pensión por lo menos del 110% del salario mínimo mensual legal vigente y recuerda que eres el único dueño de tu ahorro pensional, por lo cual manejas esto. En cambio, en el RPM, la edad mínima para pensionarse es de 57 años para las mujeres y de 62 años para los hombres. Recordemos que la mayoría de colombianos estamos regidos por este RPM. Las modalidades del RAIS, cuando llega el momento de pensiones, podrás elegir una de las 7 modalidades de pensión de las administradoras de fondo de pensión. Eso con el RAIS, que es el régimen de ahorro individual. Y las modalidades son renta vitalicia, retiro programado con renta vitalicia diferida, renta temporal variable con renta vitalicia diferida, renta temporal variable con renta vitalicia inmediata, retiro programado sin negociación de bono pensional y renta temporal cierta con renta vitalicia de diferimiento cierto. Eso es mucho, pero pues es para ver que hay más modalidades de pensión. En cambio, en el RPM, que es el régimen de prima media, solo existe una modalidad que es la renta vitalicia. Entonces, ahí hay una gran diferencia también. Bueno, y otra de las grandes diferencias es la heredabilidad. En el RAIS, como eres el único dueño de tu ahorro pensional, si no hay beneficiarios, los saldos de tu cuenta son heredables hasta el 5º grado de consanguinidad, por lo cual no se pierde pues ese dinero. Y en el RPM, por ser un fondo común, no se ofrece la posibilidad de heredar los saldos,
pues no existen las cuentas individuales, sino que es algo más global. El reconocimiento por el tiempo cotizado en el caso del RAIS, ya sea de pertenecer al régimen de prima media y por hacer paso al RAIS, ciertos empleados o entidades reconocerán lo cotizado mediante un título de valor conocido como bono pensional, que aplica solo si has cotizado más de 150 en el RPM. Es un poco complejo, pero es más fácil de entender. Y en el RPM la pensión equivale a un porcentaje del ingreso base de liquidación, que es el IBL, que se define según la edad, el número de semanas cotizadas y el salario sobre el que se cotizó durante los últimos 10 años. Entonces el reconocimiento va con base a los últimos 10 años en el régimen de prima media, ¿cierto? Asimismo, la rentabilidad en el RAIS dice que tu cuenta de ahorro individual, el CAI, tiene una rentabilidad mínima garantizada que te permitirá tener la opción de incrementar el monto de tu cuenta en caso de que haya un balance positivo. La rentabilidad mínima garantizada equivale al promedio ponderado de las rentabilidades acumuladas efectivas anuales de los últimos 3 años y es determinada por la Superintendencia Financiera. Por el otro lado, el RPM, los rendimientos no benefician directamente al afiliado ya que es un fondo común. Recordemos que el RAIS es privado y el RPM es algo más común. Asimismo, otra diferencia, y esta ya es la última, y es el valor máximo que puede recibirse. En el RAIS, que es el privado, no hay límite en el monto máximo, porque este dependerá del ahorro y los rendimientos obtenidos en tu cuenta. Recordemos que en este no se va a un fondo común como en el RPM, sino que es individual y yo mismo manejo mi dinero, por lo cual no hay un monto establecido, sino que depende de lo que yo le ingrese. Y asimismo están conformados por una fórmula que ya es más difícil de explicar, pero que básicamente es lo que tú ganas, más lo que vengas, más los aportes obligatorios, más los aportes voluntarios y el bono pensional. Pero básicamente no hay tope pues como del valor máximo. En cambio, en el RPM, el porcentaje inicial de la pensión será equivalente al 65% del ingreso base de liquidación para las primeras 1000 semanas y por cada 50 semanas adicionales, el ingreso base de liquidación se incrementa un 1.5% sin sobrepasar el 80%. O sea, digamos que acá sí hay un límite del 80%, por lo cual es otro tipo pues como de valor. Estas son unas diferencias a grande escala, son un poco complejas de explicar, pero básicamente vemos que las diferencias entre el privado y el público, que el privado es el RAIS y el público es el RPM, son siempre grandes, ya que en el RAIS hay una más amplia posibilidad de escoger, pero todo tiene sus pros y sus contras. Bueno, y con esto fue todo por el contenido de la prestación de la pensión. Esperamos que haya sido de su agrado. Sabemos que es un poco complejo, que es un tema un poco difícil de digerir, pero tenemos contenidos muy interesantes para ustedes, para que sigan conectados y no se pierdan de ninguna de los contenidos y actividades que tenemos para ustedes.